Una sangrienta infidelidad. Historia escrita por J. Joshua Harvey. Clara. Así me llamaban. Clara. Ese era mi nombre el que respondía, antes de toda la cadena de acontecimientos violentos que estaban por desatarse. Ahora respondo por el alias de la Dama de Sangre. Este sobrenombre me fue otorgado por los brutales actos cometidos por mi persona. Esta es mi historia. José siempre se esforzaba por brindarme la mejor vida posible. Era una esposa amada. Nunca nos faltó el pan en la mesa, y él siempre me procuró día tras día, mes tras mes y año tras año. Todo era felicidad. Ambos coincidíamos, nos llevábamos muy bien con nuestras familias y viceversa. Dueños de una cómoda casa, amables vecinos. No teníamos mascotas, porque a José no le gustaban los perros, y yo era alérgica a los gatos. Una vida deseada por cualquiera y envidiada por otros. Algo monótona, pero feliz al fin de cuentas. Lo tenía todo en esta vida. Tal vez lo único que me faltaba era un descendiente. Alguien con quien poder compartir esos momentos de maternidad. No era mucho de niños, pero de vez en cuando, en reuniones familiares, esos momentos salían a relucir con mis sobrinos. Mi instinto de maternidad estaba ahí intacto, solo que tal vez una parte de mí le tenía miedo al intentarlo. Mi esposo siempre quiso un hijo, pero yo nunca me sentí preparada para poder dárselo, o al menos concebirlo y criarlo de una forma correcta. Soy de ese tipo de personas que piensa que si traerá un angelito a este mundo, deberá estar preparada y tener todos los recursos, cuidados, pero sobre todo el tiempo y dedicación para esta criatura. Y no solo traerlo a este plano para que sufra, así como suele pasar en muchas familias con hijos no deseados y esos famosos accidentes. Nunca me sentí capaz, pero la espinita seguía clavada en lo hondo, y un hueco que trataba de rellenar se volvía más evidente. Un día, al despertar, me miré al espejo, y al ver que mi cara estaba siendo golpeada por el tiempo, supe que era hora de intentarlo. José y yo tratábamos muchas veces. Él estaba feliz porque al fin había decidido dar este paso adelante. Pero yo, en el fondo, estaba preocupada, ya que seguramente ese tren se nos había pasado y no pudiésemos tomarlo nunca más. Para ese momento yo tenía 43 años, los mismos que mi esposo. Sería difícil embarazarse, e incluso si fuera así, podría ser un embarazo de riesgo, ya por mi edad en madurez. ¿Por qué me llegó el deseo de ser madre ya muy tarde? Me preguntaba a mí misma. Me lamentaba, pero no de una forma como hundirme en la depresión, sino más bien de una manera extraña, como decepción. No con mi esposo, sino conmigo misma, por dejar pasar tanto tiempo para un acontecimiento tan importante en la vida de cualquier mujer. Yo era la única culpable de eso. Lo sabía, pero no podía aceptarlo de cierta forma. Me di tiempo durante años para mí misma, para nosotros mismos, y ese tiempo se volvió en contra nuestra. Después de esa lluvia de ideas, tuve toda una semana para reflexionar sobre todo el desorden en mi cabeza. Culminando ese plazo tan efímero de tiempo, supe qué era lo que debía hacer. Hablé con José sobre todo, durante ese lapso planteado, y entre los dos llegamos a la conclusión que debíamos adoptar. Mi esposo siempre quiso una niña. Yo sinceramente no estaba tan interesada en el género. Me bastaba con saber que mi hijo o hija esté sano y con buena salud. Todo estaba hablado.
Sería como un sueño tener a un nuevo integrante en este pequeño nido, construido a base de amor y cariño. A los 3 días visitamos la casa hogar de la ciudad. Al entrar, lo primero que noté eran niños jugando y corriendo por los pasillos. Todos eran adorables. El instinto de maternidad despertaba cada vez más en mí al verlos. Al llegar a las oficinas y tener nuestra primera entrevista, nos percatamos que la niña que asistió era como de unos 5 o 6 años. Era una ternura. Platicamos un poco con ella, convivimos, y José quedó maravillado desde el primer momento. Las trabajadoras sociales nos dijeron que éramos altamente aptos y cumplíamos con todos los requisitos para poder adoptar. Me sentía de lo más feliz al escuchar esas palabras. Llegó la tarde, y con ella nuestra partida del orfanato. Nos despedimos de un sinfín de niños vistos en el pasillo y alrededor. Cuando estábamos por salir en la entrada, notamos la presencia de una joven de aspecto desalineado y descuidado. Estaba con la cara enojada, escupiendo el suelo. Sus brazos estaban cruzados, mientras que en su mano sostenía una hoja de solicitud de adopción. Esas hojas que les asignan a las personas que quieran adoptar para rellenar todos los requisitos. La trabajadora social, apenada con la imagen que la joven daba a la institución, se limitó a decirnos comentarios para ignorarla. Pero por alguna razón, aquella joven captó poderosamente mi atención, por lo que me dispuse a preguntar por aquella huérfana. Se llama Gabriela, y es de nuestras peores inquilinas. Una disculpa por expresarme así de esa pobre adolescente, pero es la verdad. Es muy irrespetuosa, desocupada y desobediente. Lleva toda su vida en este orfanato. Tal vez por eso está muy frustrada con la vida. Me dijo aquella trabajadora, mientras nos detuvimos en la salida. ¿Por qué nadie la ha querido adoptar? ¿Cómo es que lleva toda su vida en este sitio? Pregunté con insistencia. Nadie la ha querido adoptar porque siempre fue muy distraída y con mal carácter. Desde pequeña preferían intentarlo con otros niños más centrados y obedientes. Y respondiendo a tu otra pregunta, lleva toda una vida aquí, porque cuando los niños empiezan a crecer, la gente deja de prestarles atención. Es muy difícil que cuando nuestros niños crezcan puedan ser adoptados, pues las familias siempre buscan a pequeños en su infancia para que sus padres adoptivos puedan estar en esta hermosa etapa de sus vidas. Gabriela tiene 17 años y el mes próximo está por cumplir los 18, por lo que no será tan malo para ella. Por fin podrá salir cuando cumpla la mayoría de edad, que es cuando el orfanato no se vuelve responsable de las personas. Sentí lástima por ella. Tal vez se sentía rechazada, por eso mostraba esa actitud como mecanismo de defensa. Su aspecto descuidado no me generaba más que sentimiento por ella. ¿Qué será de la vida de una chica así? Sola por el mundo, cargando su propio peso, sin tener con qué. Y todo eso dentro de un mes. Debe estar desesperada la niña por encontrar a alguien quien pueda adoptarla. Debe estar buscando su salvavidas, y tal vez yo pueda hacerlo. Ya tarde por la noche, antes de ir a dormir, le comenté a José todo lo que pensé aquella tarde, mi sentir y mi opinión. Él se negaba rotundamente, diciendo que no teníamos la experiencia suficiente como para lidiar con ese tipo de personas. A lo que le respondí que no era nada del otro mundo como física cuántica. Sabía que mi esposo quería una niña, pero en todo el sentido de la palabra. Un infante, no una preadolescente rebelde. Yo sí quería darle una oportunidad, por lo que con el beneficio de la duda, regresamos al orfanato 2 o 3 días después. Le comunicamos nuestra petición a la trabajadora social. Esta, al escucharnos,
nos regresó una mirada de incredulidad, y solo se limitó a sonreír, con una sonrisa tan falsa y llena de incomodidad. Llegamos a la habitación citada, y nos sentamos a la espera de que aquella joven apareciera tras la puerta. Pasaron más de 15 minutos, pero ella no aparecía, hasta que de pronto, el personal del lugar apareció, y tras este estaba Gabriela, con una cara de disgusto. Tras dejarnos solos, ella nos empezó a hablar de forma despectiva. Era obvio su enfado hacia nosotros. Argumentaba que para qué perder el tiempo e ilusionarse con alguien que al final no la adoptara. Yo, después de escuchar su discurso de mecanismo de autodefensa, me levanté de mi asiento. Me dirigí hacia ella y la abracé con todo el amor que tenía reprimido dentro de mí. El amor que deseaba dárselo a aquella importante persona que nunca busqué, pero que sabía que necesitaba en mi vida. Ese día fue el último de Gabriela en el orfanato. Los primeros meses fueron difíciles, más que nada por la adaptación de Gaby a su nuevo estilo de vida, su nueva casa y el intentar hacer amigos. Nada le salía. Normal para una joven que nunca conoció cómo era el mundo exterior detrás de esas paredes del orfanato. Encontramos una escuela a la cual podía asistir. Yo me comprometí a llevarla y traerla todos los días. Le brindé la mejor educación y escolaridad que pude. Traté de amarla con toda la intensidad que pude. Por el ámbito académico estaba solucionado, pero algo hacía falta. No tenía amigas y no pertenecía a ningún grupo social de su escuela. Le pedí a José que se involucrara más con la niña. Era su hija y debían pasar tiempo juntos. Pero por alguna razón, él se apenaba o simplemente desviaba el tema a otra conversación. Hasta que un día, por la tarde, al regresar a la casa, estaba con un silencio sepulcral. Busqué a todo mundo, pero esta se encontraba deshabitada. En el refrigerador había una nota la cual decía que los dos irían al campo de béisbol a pasar tiempo en familia. Al terminar de leerla, se dibujó una sonrisa en mi rostro. Por fin mi esposo se involucraría en sus labores de padre, y qué mejor que enseñándole el deporte al que tanto ama. Regresaron más tarde, todos sudados y llenos de lodo. La cena estaba lista, y los tres nos sentamos juntos como familia a disfrutar mientras platicábamos de nuestro día. Todo esto ocurrió durante un año entero, hasta que me enteré de la horrible verdad. Una tarde, como cualquier otra, regresaba del trabajo. Escuchaba cómo mi esposo e hija se estaban riendo, mientras ella lo abrazaba por la espalda. Me acerqué para preguntarles de qué se estaban riendo, pero estos cambiaron de semblante casi al instante de verme. Me respondió Gabriela que nada, que solo era un chiste del cual se estaban acordando. Fue algo sospechoso la forma en que ella lo abrazaba, pero no quise decirle nada. Solo me fui de la habitación con algunas dudas en mi cabeza. Ellos salieron, como todas las tardes, a sus entrenamientos de béisbol. Yo por mi parte no tenía nada de ganas de preparar la cena, por lo que encargué una pizza para la noche. Me sobraba bastante tiempo. Pensé que sería una buena idea si me uno a ellos en las canchas de entrenamiento. Me alisté, encendí mi coche y fui en su búsqueda, solo para darme cuenta que ellos no se encontraban en el sitio. Fue algo sumamente raro de ver. ¿Por qué habrían de mentirme? Regresé a casa, y la noche transcurrió como cualquier otra. No le mencioné nada a nadie de lo que pasó. Al día siguiente, por la tarde, me encontraba sentada en el sofá, reflexionando el asunto de ayer. Sentí un impulso de curiosidad, y me dispuse a seguir de forma discreta el auto de mi esposo. Para eso tomé un taxi, y le di la orden de que lo siguiera de forma silenciosa. Llegamos al fin de la ruta,
Podía ver cómo claramente ellos dos aparcaron en un motel y cómo mi hija adoptiva estaba besando a su supuesto padre. La tenía entre sus brazos. Los dos estaban riendo de cualquier cosa, mientras me pintaban la cara de infidelidad. Era una escena retorcida, sacada de cualquier mente enfermiza sedienta y dominada por sus deseos sexuales. El rencor me dominó. Aquel sueño materializado, apenas hace poco más de un año, había terminado en esta aberración. Apreté mis puños enfadada por todo lo visto, solo que contuve mi furia por la presencia del taxista. Vi todo lo que tenía que ver. Le indiqué al taxista que me regresara a la casa. Mi furia y sed de venganza pasó toda una semana bajo el anonimato. Estaba indecisa de qué hacer, pero algo en mi mente me decía que debía acabar con ellos, borrarlos de la existencia y simplemente desaparecerlos en 2 bolsas de plástico. Sí, 2 bolsas enterradas en el bosque, cerca de las canchas de béisbol. Esas las cuales se suponía que mi esposo y mi hija asistían para convivir sanamente. Solo estoy divagando. No debía de ceder ante tales deseos. Eso decía mi mente. Pero mi cuerpo tenía otro pensar. Sostenía un vaso de vidrio. Lo apreté con tanta fuerza de forma inconsistente, mientras pensaba en el engaño efectuado hacia mí. El vaso no pudo aguantar más y se destrozó en mi mano. Me dejó toda la palma sangrada. Yo solo me limité a mirar la sangre, con mi cara perdida en otros asuntos, en otras ideas. Más tarde, en mi habitación estaba planchando la ropa de mi esposo, como una buena y sumisa esposa, esperanzada con que él viera mi dedicación y abandonara esas locuras. De pronto Gabriela entró a la habitación. Se le notaba la felicidad a tope. Ella me dijo que iría a entrenar con su padre, que tardarían un poco más, porque practicarían nuevos movimientos. La cínica se reía en mi cara. Yo tan estúpida la dejé entrar a mi casa, a mi vida, y ella me paga de tal forma. Sostuve la plancha con fuerza, a regañadientes, y con mi mente nublada por toda mi furia, puse el metal caliente en su rostro, quemándola de golpe. Ella solo gritaba desesperada de dolor. Cansada de sus desesperantes gritos de auxilio, la golpeé un par de veces en la cabeza con dicho objeto, mandándola directa al suelo. Mi cara, al ver tal escena, fue de arrepentimiento. No quería convertirme en una asesina, que de la forma más violenta desaparece a su propia hija. Traté de levantarla, pero ella me soltó un codazo a la cara y sus manos se fueron a mi cuello. Estaba encima de mí tratando de asfixiarme. Estaba a punto de perder el conocimiento. Pensé que sería mi fin. Afortunadamente pude tomar unas tijeras tiradas por tal alboroto y la apuñalé un sinfín de veces. No recuerdo cuántas veces fueron, mínimo unas 30 veces. Claramente era un crimen de odio. Ya su cuerpo en el suelo inerte, yo aún seguía haciéndole daño, sacando mi rabia y enfado. De pronto José entró a la habitación, y tan solo al abrir la puerta, presenció toda esa horrible escena de odio. «Clara, ¿qué hiciste, Clara? ¿Qué hiciste?», me dijo, mientras tomaba entre sus brazos lo que quedaba de Gabriela. «Cariño, has estado engañándome, pero te perdono. Eliminé todo el mal de esta casa. Estoy lista para rehacer mi vida contigo. Espero tú también puedas rehacerla junto a mí». Él me miró con desprecio e incredulidad. No podía procesar lo que yo estaba diciendo. Él se abalanzaba contra mí. Afortunadamente ya estaba preparada. Respondí a su agresión, clavándole una jeringa en el cuello. Esta estaba cargada con una fuerte dosis de insulina, de acción rápida.
Mi esposo no era diabético, ni mucho menos, por lo que esto era letal para su salud. Empezamos a forcejear. Él, por su tremenda fuerza, me golpeó un par de veces hasta que cayó al suelo, empezando a convulsionar en el proceso. ¿En qué me había convertido? Era una horrible persona. Lloraba desconsolada, pero ese sentimiento poco duró al ver que José seguía respirando. Debía deshacerme de él, pero no era lo suficientemente valiente para acabar con su vida, con las mismas tijeras que utilicé con Gabriela. Subí los dos cuerpos a mi auto y emprendí un viaje nocturno hacia los terrenos del bosque. Pasé por el campo de béisbol para que nadie me viera. A altas horas de la noche no hay nadie circulando por ahí. Esa noche enterré a mi esposo vivo en un agujero de tierra cavado por mí. Junto a él, aventé los restos de mi hija adoptiva, para que ambos estuvieran juntos hasta la eternidad. Después de terminar el trabajo, abandoné el sitio a toda velocidad. Los días pasaron y la gente empezó a notar nuestra ausencia. Yo me fui lejos a un pueblo recóndito, donde nadie jamás pudiera encontrarme. La policía empezó a buscar y tomó testimonio de muchas personas. Los vecinos dijeron que la noche de nuestras desapariciones escucharon una fuerte discusión dentro de la casa. Otras personas me vieron manejar a altas horas de la noche a toda velocidad. La gente hablaba y murmuraba sin saber todo el contexto de la situación. Inventaron historias locas sobre mí, que estaba poseída por un espíritu y este me obligó a hacerlo, que odiaba a todo mundo, e incluso que yo misma estaba muerta. 2 meses después encontraron los cuerpos de mis víctimas. Era un gran escándalo. Por las noticias ponían precio a mi cabeza. Los medios amarillistas me empezaron a llamar la Dama de Sangre, bautizada así por la brutalidad de mis crímenes. Para fortuna mía, jamás me encontraron. Una vez al año, por la noche, infraganti visito las tumbas de mi esposo e hija, solo para postrar mi mirada de odio en ellos. Sé que me aguardan en el infierno, esperando paciente la hora de mi muerte, para atormentarme durante la eternidad. Soy una horrible persona, y lo admito. Pero la sensación de sangre ajena recorriendo mi cara fue de lo más satisfactorio y placentero. Una sensación que repetiría años después con futuras víctimas. Como dije, nunca me atraparon, y mi historia se perderá en las penumbras de los años, por toda la eternidad, hasta el día de mi muerte.